muy buenas tardes a toda nuestra comunidad jurídica aquí en la casa de LP Pasión por el Derecho. Mi nombre es Anthony y el día de hoy tengo el grato placer de presentar a la doctora Leili Aguilar Ventura, doctora especialista en la materia de contrataciones públicas y que además forma parte de nuestra plana docente en nuestro vigente diplomado en marco de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, Arbitraje y JPRD. Adicionalmente, les comentamos que la presente entrevista es en marco de nuestro nuevo curso de especialización titulado Obras Públicas, Contratación y Ejecución Contractual. Por lo que sí, estimados colegas, si se encuentran interesados en ese rubro de las contrataciones públicas, pueden comunicarse con nosotros para que de esta manera les brindemos mayores detalles sobre el curso que ya estamos a vísperas de iniciar y de esta manera puedan acompañarnos. En este sentido, doctora, antes de iniciar con la entrevista, coméntenos, ¿qué tal su tarde? Agitada como siempre, Un ¿no? poquito más cerca del Perdón. micrófono, doctora. Decía agitada como siempre. Bueno, siempre estar permanentemente realizando varias cosas. Bueno, paro en varios proyectos, así que este es uno de ellos que me apasiona mucho y aquí estamos para conversar sobre contrataciones públicas, ¿no? Claro que sí, doctora. Ok, ahora para contextualizar un poquito, vamos a ir a lo que es propiamente el tema que nos reúne el día de hoy, que son las actuaciones preparatorias. Pero antes de llegar a las actuaciones preparatorias, debemos entender un poquito las contrataciones públicas, ¿no? Doctora, ¿es cierto que todas las personas pueden contratar con el Estado? Em, en principio bueno, yo creo que tiene varias capas. ¿Por qué? Si bien es cierto, todas las personas sí pueden contratar con el Estado, tanto personas naturales como personas jurídicas, pero no es que sea en automático. Ujú. ¿Qué significa? Que para contratar con el Estado no basta que una persona tenga su RUC. Lo que importa aquí es que tengan un registro de proveedor. ¿Y dónde lo sacan? A través de la Dirección Nacional de Registros de lo que nosotros llamamos el RNP, ¿no? Y para sacar el RNP tienen varios capítulos de acuerdo al marco normativo. Tenemos en bienes, tenemos en servicios, tenemos en consultoría y en obras. Ujú. Y cada uno tiene requisitos que deben cumplir. Entonces, si para ser proveedor del Estado, tú tienes que pasar por esta formalidad previa. Claro que si son bienes y servicios, las formalidades son más sencillas, Ujú. pero si deseas participar ya en obras, las formalidades van a ser mucho más rigurosas por el mismo hecho que estamos hablando de que pues vamos a construir una obra pública, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que pedir algunos requisitos adicionales que están establecidos tanto en la ley de contratación de manera muy genérica, pero en el TUPAC, en este caso de la OEC, están claramente establecidos, así como también sus montos de cada uno de ellos, ¿no? Claro que sí, doctora. Entonces, con ello vamos haciéndonos una idea de que ciertamente, si bien todos podemos contratar con el Estado, hay ciertos requisitos que se deben seguir antes de contratar previamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contrataciones públicas o contrataciones con el Estado, entiendo yo que nos vamos a encontrar con diferentes tipos de contrataciones. Muchas. Coméntenos un poquito sobre qué son propiamente las actuaciones preparatorias, en qué tipo de contrataciones públicas se dan y cuál es la naturaleza de este tipo de actos. Bien, ¿qué son las actuaciones preparatorias? Nosotros lo debemos entender como aquel conjunto de actuaciones que realiza una entidad para poder salir al mercado o convocar su procedimiento y ahí toma varias preguntas que tendríamos que hacernos, ¿no? Esta es una etapa interna en una entidad que la entidad necesita precisar cuál es su necesidad, necesita tenerla clara cuál es su necesidad, cuáles son las características de esa necesidad, si son bienes, servicios, obras, cuáles son las características de dicha necesidad, cuánto necesito, cuándo lo necesito, cuáles son las características establecidas que debo tener en mi requerimiento, cuál sería la mejor estrategia que tendría que utilizar para comprar o para contratar, cuánto me costaría este bien, este servicio, esta obra, si tengo presupuesto, ¿no? ¿Qué más tendríamos que ver? ¿Qué riesgo existe y cómo estos riesgos lo advierto, lo gestiono y lo minimizo para no tener problemas ni durante el procedimiento de selección ni durante la ejecución contractual, y quedaría de esa manera casi listo toda mi etapa de los actos preparatorios para que luego convoque el procedimiento de selección para llevar a cabo un procedimiento competitivo, ¿no? Ujú. Entiendo entonces, doctora, que las actuaciones preparatorias o actos preparatorios son aquel escenario previo
a ejecutar una contratación pública en marco de los procesos competitivos. Entonces, me surge la duda de qué sucede cuando estamos con actuaciones preparatorias o actos preparatorios y el operador estatal comete irregularidades. No ve correctamente cuáles son los términos de referencia, plantea algunos elementos que son ciertamente ambiguos. ¿Qué consecuencias negativas podría traer estos hechos? Recordemos nosotros que las actuaciones preparatorias, nosotros consideramos, y creo que casi la mayoría y todos los especialistas debemos considerar que las actuaciones preparatorias son los cimientos de un procedimiento competitivo. ¿Por qué decimos que son los cimientos? Porque ahí vamos a encontrar esas actuaciones previas que han dado origen a tener que identificar la necesidad, tener que identificar qué tanto riesgo hay o puedo tener en relación a contratar este bien, este servicio o obra. Me ha permitido también a partir de ahí encontrar algunos elementos propios del requerimiento para elaborar mi estrategia de contratación. He tenido que salir al mercado, tengo información del mercado para mejorar mi estrategia de contratación. He tenido que buscar también y entender que tengo oportunidades, no solamente son riesgos que hay que medir, también puedo medir oportunidades, encontrar una mejor cuantía, ¿no? Bajo esta estructura, ver si tengo presupuesto. Entonces, todo esto me ha permitido a mí no ir a ciegas a convocar un procedimiento, Ujú. sino tener que minimizarlo. Y por eso este marco normativo de la 32069 yo considero que ha sido un avance en relación a la norma anterior, a la 3025. ¿Por qué? Porque en esta norma le pone mayor énfasis a los actos preparatorios y nos incorpora nuevos pasos que nos permite a nosotros poder trabajar de manera muy planificada. Inclusive nos habla de que tenemos que ir a trabajar desde el cuadro multianual de necesidades, lo amarra desde ahí. Entonces, si amarra el cuadro de necesidades, está hablando de la planificación. Entonces, hay que alinear nuestra necesidad con la planificación, nos está diciendo que hay que alinear con los objetivos estratégicos de la entidad, de tal manera que las áreas usuarias no pidan, sino pidan lo realmente necesario, pero alineado con lo que la entidad quiere llegar en un periodo de tiempo bajo una visión, misión que ella tiene de construir en ese periodo de 4 años, vamos a ponerlo así. Ahora, ¿qué pasa si algo no se hizo bien en los actos preparatorios, ¿no? Vamos a suponer que sea por falta de conocimiento o de repente porque hay un conocimiento muy especializado y estos pasos previos no se dieron correctamente. Lo que va a haber como consecuencia es que va a originar eso, puede ser sus efectos en el procedimiento de selección, porque convocan un procedimiento competitivo y resulta que cuando salen y lo convocan al SEAS, entonces todos los proveedores intervienen. Los que ya se han registrado y presentan sus consultas y observaciones, están cuestionando, están consultando algo que no quedó claro en el requerimiento. Entonces, ¿qué va a pasar con ello? ¿Qué va a pasar al área usuaria? Si hay algo que de repente no se pueda resolver, que hay transgresión a la norma, ¿no? Y de repente esto es tan evidente, va a tener que declararse nulo porque no se puede resolver. De repente están cuestionando algo del expediente técnico de obra, algo Ujú. del expediente técnico de obra, y si es así, van a tener que verificar de repente las partidas, de repente los metrados, ¿no? O otras circunstancias que puedan originar, y entonces para eso van a retrotraer los procesos hasta esa etapa que ocurrió, si es que no se absuelve correctamente las consultas y las observaciones. Otro tema que puede ocurrir es que de repente no se hicieron estas consultas, estas observaciones en esta etapa y dejamos pasar el procedimiento y al último le adjudicamos al contratista, resulta que suscribimos contrato con uno de ellos y vamos a tener problemas en la ejecución contractual. ¿Por qué? Porque si no hemos tenido claro un requerimiento que es parte o parte integrante de las bases y estas forman parte del contrato y por tanto de las obligaciones del contratista, entonces nuevamente vamos a encontrar problemas y eso nos va a llevar a criterios distintos de la entidad versus el contratista, que van a terminar
en algún mecanismo de solución de controversias, llámese es una conciliación, llámese un arbitraje o una junta de resolución de disputas, dependiendo de las circunstancias para ver cuál mecanismo es el adecuado, ¿no? Ujú. Muy, muy interesante, doctora, sobre todo porque cuando hablamos de esos medios alternativos, nos encontramos con varios laudos arbitrales que presentan ciertamente conflictos para las obras, ¿no? Que al final deberían ser céleres, pero lamentablemente no lo son. En esa misma línea, doctora, ya hemos visto cuáles serían las consecuencias negativas de haber realizado tal vez negligentemente unas actuaciones preparatorias, pero vayamos al otro escenario. Vayamos al escenario donde las personas que están realizando unas actuaciones preparatorias, ciertamente tienen el objetivo o la intención de beneficiar a un proveedor o a un postor determinado. ¿Cómo podría yo, un tercero, identificar ese tipo de escenarios? Bien, es que eso lo vas a identificar cuando tenemos a un proveedor que este proveedor para participar en el ámbito de las contrataciones pues tiene que conocer mínimamente dónde está participando, cuáles son las reglas que debe contener en este caso, por ejemplo, un requerimiento, ¿no? Si Ujú. este requerimiento tiene las formalidades o se está o lo están estirando tanto que puede llegarse a configurar, como tú dices, un direccionamiento. Entonces, para eso tiene que el proveedor, pues, capacitarse, ¿no? Para poder conocer este marco normativo desde su mirada de él, ¿no? No desde la mirada del funcionario, porque el funcionario público va a mirar el requerimiento que éste cumpla con las formalidades que la ley le dice. Y el proveedor lo debe mirar desde el otro enfoque, lo debe mirar el proveedor que ese requerimiento, tal como dice la ley, está cumpliendo los estándares mínimos o está en realidad generando una barrera, un direccionamiento. Y entonces para eso tiene que conocer cuáles son los elementos básicos, qué dice la ley, el reglamento en relación a los requerimientos mínimos para construir un requerimiento. Y Ujú. sobre eso entonces comenzar a cuestionar, decir, ¿saben qué? Ustedes en este caso están transgrediendo el principio de transparencia, están transgrediendo el principio de libre competencia, entre otros principios. Entonces eso significa manejar el marco normativo para poder, sobre todo, utilizar los mecanismos de defensa desde el sector privado, desde los proveedores del Estado. Muy interesante, doctora. Ahora, manteniéndonos en esa línea, en ese escenario en el cual yo he identificado que ciertamente hay un direccionamiento, este hecho puede generar responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal, entiendo. Pero, ¿qué sucede si es que yo inicio justamente estas vías para que esos servidores o funcionarios que estén realizando el direccionamiento no continúen haciéndolo, pero a pesar de que yo ya presenté mi denuncia administrativa, mi denuncia penal, estas personas siguen en el cargo? ¿Qué puedo hacer en ese tipo de escenarios? Eh, Dentro del marco normativo de la contratación pública existen mecanismos de cómo el proveedor, que es participante en el procedimiento de selección, deba cuestionar unas bases, porque son las bases las que se van a publicar, y estas bases de repente puedan ser cuestionadas por uno de los argumentos que tú dices, pero la norma no lo llama exactamente direccionamiento, sino le está llamando a ella que pueden ser transgresores al marco normativo mismo de la contratación pública. Ujú. Y si es así, entonces la posibilidad o el momento oportuno para cuestionar dentro del marco de la contratación pública son las consultas y las observaciones. Consultas es en relación a que si el proveedor ha revisado todas las bases y algo no le queda claro, ¿no? Porque Ujú. nosotros redactamos las bases y puede ser que sin ninguna mala intención, no hemos logrado transmitir de manera clara el mensaje en la redacción, ¿no? Pues Ujú. entonces algo ha quedado en duda, no ha quedado claro y lo puede hacer entonces el proveedor que participe en ese procedimiento a través de las consultas. Pero si el problema no es una duda, si el problema es que el participante, que es el proveedor, participe en ese proceso, se da cuenta él de que las bases en las cuales él está participando eh, hay transgresión a la norma de manera clara, ¿no? La norma dice que, por ejemplo,
vamos a suponer una transgresión cualquiera, la norma dice que no necesitabas tener que colocar, por ejemplo, ir a una visita de campo, Ujú, ¿no? En una obra, y sin embargo la entidad, a través del requerimiento, dice en las bases que hay que hacer previa una visita de campo. ujú, Y entonces, ¿cuál es la pertinencia, cuál es la importancia para en este momento que se realice esa formalidad que le está solicitando a los que participan en este procedimiento? ¿Coadyuva a qué? ¿A que la obra se ejecute de mejor manera? ¿Qué tratas de previsionar ahí con la visita en campo, ¿no? ujú, Lógicamente que este sería una objeción porque en el marco normativo no puedes colocar una formalidad porque se te ocurre, porque crees que es mejor, ¿no? Entonces, si no hay criterios razonables y objetivos, entonces la norma dice que el participante puede colocar o puede presentar observaciones a las bases. Entonces, ¿qué ujú, son las observaciones? Las observaciones son aquellos cuestionamientos que se hace. ¿Por qué? Porque no se ha respetado el marco normativo de las contrataciones o porque no se ha respetado una norma técnica que tenga que ver con ese objeto de la contratación. No ujú. solamente entonces es con el marco normativo de las contrataciones, sino también es con aquella norma técnica que tenga que ver con ese objeto. Y dependiendo, por ejemplo, si estamos hablando de un colegio que queremos construir, tenemos que respetar el marco normativo de las contrataciones, pero también tenemos que respetar las normas técnicas del sector educación, ¿no? Ujú, Entonces, de repente está transgrediendo una norma que no tenga que ver con contrataciones, pero sí una norma que tenga que ver con el conocimiento, con la norma técnica del sector de educación, por claro. ejemplo, ¿no? Entonces, la norma haya dicho claro que puede ser entre lo uno o lo otro, pero lo importante es que sea una transgresión. Y si es así, entonces lo plantea como una observación. Y si la entidad no se cierra y no está haciendo, o no está escuchando al participante que le está sustentando que es una transgresión, entonces, y vamos a poner que al último él absuelve en el pliego absolutorio y dice, no acojo la observación, entonces no lo está escuchando, pese que ya sustentó. Entonces, ¿qué más le queda al participante? Puede elevar esto a elevación ante el tribunal, siempre y cuando el Ujú, tipo de procedimiento que él está participando le permita. No todos los procedimientos competitivos permite elevar al tribunal, ¿no? Va a ujú, depender de qué tipo de procedimiento. Pero vamos a poner que este sí permite. Entonces lo eleva al tribunal, el tribunal revisa todo en su integridad, verifica que en realidad hay una transgresión, entonces eso le va a ordenar a la entidad que resuelva, arregle, modifique esa precisión porque es una transgresión a la norma, ¿no? claro. Eso puede ocurrir. O también puede ocurrir que a través de ahí el mismo tribunal dice luego de evaluado, en realidad retrotraigan el proceso para arreglar tal cosa, ¿no? Ujú, Modifiquen esto. También puede surgir, o también puede surgir que el tribunal diga, bueno, no hay nada aquí que arreglar, todo está dentro del marco de la norma y entonces infundado suspendido, ¿no? claro. También puede ocurrir eso, pero esto es dentro del marco de las contrataciones. Ahora, fuera del marco de las contrataciones, yo sí puedo recurrir a otras instancias, como por ejemplo lo has mencionado, ir a la fiscalía para una denuncia penal, ir a la Contraloría para Ujú, indicar que aquí hay posibles actuaciones irregulares que necesitan ser investigadas, ¿no? Entonces, también se puede recurrir, pero esas acciones están fuera del marco de la contratación, ujú, que aunque sucedan eso, no va a suspender el procedimiento de contratación en giro, ¿no? ujú, Eso no suspende porque está fuera del marco. claro. Tú tienes que actuar dentro del marco para que genere la eficacia que quieres y que se corrija, ¿no? Lo otro será para ver otro tipo de responsabilidades, ¿no? Ujú. Así Muy, es. muy interesante, doctora, y muy, muy atinada también, Ah, muchas porque tal gracias. vez habrían aquellos que dirían, bueno, no, yo lo veo incorrecto, voy a denunciar penalmente, voy a recurrir disciplinariamente vía laboral para que esta persona que está llevando el tema de la contratación ya no continúe, ¿no? Pero como Claro, bien menciona, hay mecanismos dentro del ámbito de las contrataciones públicas para evitar que este tipo de situaciones ciertamente perjudiquen, ¿no? Sin rozar otras ramas. así Ahora, es. ya habiendo superado un poquito sobre este tema de las actuaciones preparatorias, vayamos a viajar a la actualidad, al contexto de lo que tenemos a día de hoy. Doctora, supongamos que a día de hoy ya tenemos una contratación pública competitiva que ha superado sus respectivas etapas y está en proceso de ejecución. Está ejecutándose una obra, por ejemplo, de un colegio.
Está Ujú. ejecutándose una obra de un colegio que lo ha ganado la Buena Pro, la empresa X, y el día de mañana, lamentablemente, sucede un sismo. Y este sismo destruye toda la construcción que se estaba llevando a cabo. ¿Qué sucede en este tipo de casos desde la visión de las contrataciones públicas? Bueno, sí, ojalá no pase algo así, Ujú, ¿no? Pues imagínense ustedes el presupuesto público dónde va, pero sí han ocurrido, ¿ah? A nivel de nuestra experiencia ha ocurrido muchas veces que se ha programado la ejecución de la obra, a veces en periodos donde son periodos que no son recomendables ejecutar porque son periodos que por la costumbre ya sabemos que son meses que siempre llueven, ¿no? ujú, Entonces ya más o menos nuestro país creo que eh, en los diferentes lugares ya sabemos los periodos de lluvia, ¿no? Y yo creo que por eso es importante la programación, porque la programación que se llevó a cabo en los actos preparatorios, nuevamente, cómo incide en la ejecución contractual. Si yo programo una obra, ejecutarlo en periodo de lluvia, corro el riesgo de que uno no me deje avanzar, ¿no? No me deje avanzar la obra porque va a haber siempre suspensiones por el tema de la lluvia. O puede ser que hago la obra y apenas termino, viene la lluvia o vienen los huaicos y se lo llevó ujú. el colegio, lo llevó el puente, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora, no? O puede ser que lo haya llevado durante la ejecución, ni siquiera todo terminado, está todavía digamos, en ejecución y está en un 40, 50, 60%. Eso también ha ocurrido. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Uno, miramos la programación. ¿Por qué la área usuaria programó en un periodo de lluvia, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Si ahí tenemos nuevamente, regresamos a los actos preparatorios y le preguntamos eso tanto al área usuaria y a la dependencia encargada de las contrataciones, ¿y dónde está la estrategia de contratación? Que se Ujú, suponía que tenían que tener en cuenta los riesgos y las oportunidades que tenían que controlar. Si nosotros, como ciudadanos normal, miramos antes de construir algo, que se construya en un periodo donde no tengas problemas ni riesgos de que los materiales no se pierdan, de que puedas economizar al máximo, pero controlando la calidad. Si nosotros lo vemos eso para nuestro uso personal, el Estado a eso lo denomina las estrategias de contratación, ujú. donde los funcionarios servidores tendrán que mirar cuáles son los momentos más oportunos, tener en cuenta los riesgos, entonces debieron ser advertidos ahí. Y Ujú, si debieron ser advertidos ahí, debieron también indicar ahora cómo lo resuelve, porque no solamente es advertir, sino también actuar para saber cuál es mi plan de contingencia ante ello. Entonces, de repente no es ese el periodo más adecuado, el periodo más adecuado es en otro momento. Entonces, de una vez prever ahora claro. antes que suceda, pero vamos a poner que eso no pasó, que igual hicimos mal una estrategia, hicimos mal una planificación que trajo como consecuencia una estrategia no adecuada y vino este problema, se llevó. ¿Cuál es la responsabilidad aquí? Bueno, Contraloría va a venir, pues va a venir, va a verificar, va a ver y va a decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? La Ujú, obra se planificó, ahora cómo saber si realmente las partidas que dicen que han valorizado se ejecutaron. No hay forma de cómo saberlo ujú. porque no hay la obra, ¿no? No hay la obra, no hay ni rastros o algunos rastros pequeños ahí. ¿Cómo saberlo? Ni siquiera creo que teniendo una pericia podría determinar algo así, ¿no? Ujú, Pero bueno, lo último que cabería sería una pericia para más o menos tener un indicador, pero difícil tener que acreditar eso, ¿no? Y hay casos y hay procesos penales también que han llevado, porque la Contraloría termina denunciando estos hechos, ujú, y hay procesos penales, pero como en todo proceso, en el caso de los delitos comunes, si hablan de que hay que ver si ha habido un homicidio, buscan el cuerpo para ver claro. cuáles son las características. Acá en el tema de las contrataciones, buscamos dónde están los datos de la obra para ver qué tanto ha sido el avance, qué tanto no, y aquí no hay. Ujú, Entonces, al no haber,
eso nos va a generar, llevar a una duda, ¿no? Razonable, y ahora, ¿quién tendrá la razón, ¿no? Y todo, y van a tener posiciones, y va a intervenir el contratista diciendo su versión, va a venir el supervisor diciendo su versión, va a venir la entidad diciendo su versión, y todo está documentado en informes. Tendrán que remitirse a los informes que existen, porque ya no tenemos más. No tenemos la obra. Entonces, de la información que se realice, de la revisión de todos los informes, se determinará si ha habido o no responsabilidad, porque más cosas no podemos hacer, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer. Es un poco muy complejo en esto, pero yo creo que la mayor responsabilidad sí sería en la entidad en esta situación, porque este marco normativo, por ejemplo, te obliga, cosa que el marco anterior no. Este marco normativo te obliga y te dice: realiza una buena planificación y realiza una buena estrategia de contratación. Entonces, la entidad tenía 2 etapas para advertirlo y aún no lo hizo, y eso sí sería una negligencia, ¿no? Claro, muy Así es. interesante, doctora, sobre todo porque es ese escenario en el que sí se puede prever, ¿no? Ahora, Sí. vayamos al segundo escenario en el cual no se puede prever. Por ejemplo, yo he realizado mi contratación pública, se han ejecutado las obras, he continuado en el tiempo y bueno, ¿no? Lamentablemente nos mantenemos en ese mismo hipotético, ocurre un sismo, hay múltiples, pero múltiples destrucciones. Entonces yo como Estado tengo que realizar contrataciones de Tiene que emergencia, intervenir. contrataciones de urgencia. Ya no puedo estar convocando procesos competitivos porque obviamente la naturaleza de los hechos lo exigen. ¿Cómo sucede esto, doctora? ¿Cómo son estos procesos de urgencia en marco de las contrataciones públicas y cómo se desarrollan realmente en la práctica? Bueno, ahora que estamos, por ejemplo, con una norma, varias normas en realidad en el marco de las contrataciones, o que impactan en la contratación pública y que también impactan en el presupuesto de las entidades. Hace poco salió una última norma que ha declarado generar un fondo de contingencia Ujú. en el mes para estos temas de emergencia, porque de acuerdo a lo que ya tienen documentado, parece ser que vamos a tener un fenómeno del niño muy cerca, ¿no? Se planifica que eso sea para septiembre. Esperemos que no pase, pero el Estado ya desde ahora está actuando de manera preventiva. A todas las entidades ha dispuesto que todas, uno de ellos, que todas se declaren en situación de austeridad para reservar fondos sin caso suceda algo y puedan actuar. Y en el caso de presupuestos que no han sido afectados, no me acuerdo ahorita la norma cuál es, pero hay una norma que ha salido hace muy poco, donde nos dice que si no ha habido afectación hasta el 31 de agosto, se va a reinvertir o se va a revertir a este fondo de contingencia que tiene el Estado, de tal manera que si sucediera algo, pueda intervenir utilizando el fondo de contingencia, ¿no? Mm. Y entonces se está haciendo como una bolsa para reservar, ¿no? Entonces, si es que vamos a quedar aislados, si es que hay inundaciones, entonces ya el Estado está tratando de generar para poder actuar. Y a las entidades también les ha dicho que estén en alerta, ¿no? Que estén en austeridad, no gasten por ahora sus fondos, y los tengan ahí para ver qué pasa, ¿no? Y la norma en el tema de contrataciones por emergencia, que son procedimientos no competitivos, ha establecido muchos mecanismos para poder la entidad actuar de manera rápida. ¿Por qué? Porque ahí no necesitamos un procedimiento competitivo que estemos mirando las etapas, que estemos mirando, oigan, hay que segmentar, hay que realizar la estrategia de contratación, hay que ver el nivel de interacción del mercado. Ya no, porque si vamos a hacer eso, eh, terminan inundadas las personas, terminamos aislados, y eso trae repercusiones. Entonces aquí se pone de por medio la salud, ¿no? Mm. Entonces, dentro del marco de las contrataciones hay ciertos criterios que debemos tener en cuenta para atender las emergencias. Incluso hay un decreto de emergencia que salió hace poco, y que de acuerdo al marco normativo es cada 30 días tiene que estar en este tema de renovación. Entonces, actuamos dentro de un marco normativo, y es el Estado quien
tiene que declarar el estado de emergencia para que en base a ellos, si es que es un procedimiento no competitivo por emergencia, tiene que haber este marco normativo que habilite a las entidades a actuar. Y en este marco normativo le dice qué sectores del país o qué distritos, provincias están o regiones están declarados en emergencia y son ellas las que de acuerdo a esta norma les dice en qué materias tienen que comprar. Y aquí hay algo muy importante. Lo que tienen que comprar ellos tiene que ser alineado para resolver la emergencia. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa, tiene que ser algo que ayude a resolver el problema de la emergencia. Por ejemplo, si estamos hablando en el sector salud, pues tendría que haber algo alineado con el tema por ejemplo, de las personas que de repente estén bajo los escombros o otras cosas que pueden suceder en ese momento, los gobiernos locales, igual, ¿no? Los gobiernos locales, todos los sectores que tengan que ver con ese tema. Los gobiernos locales tendrán que ver en relación a mejorar aquellos tramos que han venido los derrumbes, aquellas inundaciones que han sucedido, todo material, todo bien, todo servicio alineado a cumplir a resolver el problema inmediato, ¿no? De eso se trata el tema de emergencia. Muy interesante, doctora. Lamentablemente el tiempo ya nos ha ganado, pero hemos desarrollado varios tópicos relevantes respecto a las actuaciones preparatorias y también sobre qué sucede cuando nos encontramos con esos imprevistos, ¿no? Desde aquellos supuestos en los cuales se puede prever, se puede prevenir y se puede realizar una correcta planificación para evitar justo realizar obras en esas fechas donde pueden haber grandes lluvias, fuertes lluvias, o también en esos supuestos donde no se puede prevenir y donde lamentablemente nos puede agarrar un sismo o un hecho fortuito, ¿no? Entonces, es eso, básicamente, doctora, algunos de los puntos que quisiéramos destacar. Y bueno, como bien mencionábamos, el tiempo nos ha ganado. Le recordamos a todas las personas que están presentes en esta pequeña entrevista que se da en marco del curso Especialización en Obras Públicas, Contratación y Ejecución Contractual, que bueno, es muy importante conocer tanto los procesos competitivos como procesos no competitivos en marco de la nueva Ley 30/2069. Doctora, para cerrar, algunas palabras finales para todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy. Sí, claro. Es importante que todos en este ámbito de la contratación nos podamos seguir capacitándonos porque si son funcionarios y servidores van a poder aplicar de manera correcta el marco normativo y si en caso son proveedores, pues también no van a poder defenderse y proponer propuestas de solución en este marco normativo. Y si son órganos de control, igual también aplicar de manera correcta dentro de su competencia. Entonces, este marco normativo en realidad es donde interactúan muchos operadores, incluso los conciliadores en el ámbito de la contratación pública, los árbitros, los adjudicadores, ¿no? Incluso este marco deja una ventana para los contratos estandarizados dentro del ámbito internacional. Entonces, imagínense, da una puerta o una ventana abierta también a que los que participan en el ámbito internacional también puedan conocer nuestro marco normativo de nuestro país, sepan cuáles son sus reglas y a través de ellas hacer valer sus derechos dentro de ese marco normativo. Y es así que les invitamos a todos a que se puedan sumar, se puedan registrar a estos importantes eventos que organiza LP Pasión por el Derecho. Excelente, doctora. Muchísimas gracias en ese sentido por habernos acompañado el día de hoy y en razón de ello ya damos por culminada esta entrevista y les agradecemos a todos los presentes también por habernos acompañado y recordarles, eso sí, de que ya estamos a vísperas de iniciar con este nuevo curso de especialización en obras públicas, contratación y ejecución contractual. De igual manera les agradecemos a aquellos que se han inscrito a nuestro diplomado en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, Arbitraje y JPRD, dado que es muy importante tener en cuenta las nuevas modificaciones siempre que hay en marco de la Ley 30/2069. Entonces, en ese sentido, estimados colegas, nos despedimos esta vez de ustedes y bueno, sin algún otro punto que decir, les agradecemos por haber estado presentes.